Muy buenos días nuevamente a todos los que nos están mirando en este día. Hoy vamos a proseguir con nuestra serie Buscar al Señor, buscar a Dios. Y bueno, yo quiero pedirle que abra su Biblia en el Salmo 105 para leer el versículo 4. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Buscad al Señor y permaneced firmes. Buscad incesantemente su rostro. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por permitirnos, Señor, abrir nuestros ojos a un día nuevo, a un día maravilloso, a un día hermoso que tú nos has regalado. Y te damos gracias también por este tiempo que nos permites conectarnos a las redes sociales para escuchar tu palabra, para oír el mensaje que tú tienes para este día y para continuar aprendiendo más y más de ti cada día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Menguamos para que tú crezcas en nosotros y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento y nos dé revelación de tu palabra en este día y todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buscad al Señor y permaneced firmes. Buscad incesantemente su rostro. Mire, hemos hablado en todas estas semanas que la presencia de Dios es lo más importante en la vida. Y eso es una gran verdad. Por lo tanto, debemos buscar la presencia de Dios de forma continua y de manera permanente, como nos habla este salmo. Es decir, que buscar a Dios es algo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Y el énfasis en todo esto es la continuidad, es la permanencia también. Porque mire, nada es más doloroso, tanto para Dios como para nosotros, que tener una relación temporal y de parte de Dios una relación a medias con sus hijos. Porque Dios, hermanos, está buscando relaciones, está buscando amistades duraderas con toda su creación. Así que buscar al Señor no es un pasatiempo del domingo por la mañana. No se trata tampoco de buscarlo solo cuando necesitamos que algo nos dé, cuando necesitamos que haga algo por nosotros. Por el contrario, debe ser una búsqueda de toda la vida. Y déjeme decirle esto, durante los tiempos del Antiguo Testamento, la Biblia nos habla que la gente que vivía lejos del templo, lejos de Jerusalén, hacía un viaje anual a este lugar, a Jerusalén, para buscar a Dios, para ofrecer sacrificio, para adorarle. Y entre esa multitud, muchas personas buscaban constantemente a Dios. Es decir, en donde quiera que estuvieran, ellos buscaban la presencia de Dios, buscaban estar bajo la mano de Dios y buscaban siempre estar en una buena relación con Dios. Pero también había otros que solo se integraban a la caravana cada año. Y hoy parece que existen muchos cristianos que siguen ese ejemplo y solo buscan a Dios en Semana Santa, en Navidad, en la víspera del Año Nuevo. Pero buscar a Dios, como acabo de decir, es algo que tenemos que hacer cada día, en nuestros hogares, en las oficinas, en las escuelas y aún en nuestros propios negocios. Tenemos que buscarle y buscarle siempre. Una búsqueda constante y permanente de Dios. Porque Dios, hermanos, ama
a los que de todo su corazón le buscan. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mucha gente quiere encontrar a Dios y quieren que Dios permanezca a su lado, pero no le buscan. O le buscan solo cuando tienen alguna necesidad. Muchas veces decimos que Dios no camina con nosotros, pero la verdad es que nunca le hemos buscado para que vaya con nosotros, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos hable, para que nos bendiga. Hubo en Judá un rey llamado Roboam. Y dice la Biblia que él quiso que Dios estuviera de su lado siempre. Quería que le ayudara en todas las cosas. Pero este hombre no tuvo éxito. Y la razón que nos da la Biblia dice que él no preparó su corazón para buscar al Señor. Él no estaba preocupado por conocer al Dios de sus padres. Y luego más adelante, segunda de Crónicas 12:14, dice también que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Este hombre dejó la ley de Jehová, se apartó y se rebeló incluso contra él. Y como se apartó de su presencia, pues no le fue nada bien. Porque Dios les dijo a través del profeta Semaías, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. Y es que la Biblia, ahí en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuche bien, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscarle, que tenemos que anhelarle, que tenemos que sentir esa necesidad de estar en la presencia de Dios, de encontrarnos con Él. Y dice la palabra que si nosotros queremos y nos acercamos a Dios, también Él se acercará a nosotros. Y podríamos pensar, ¿será entonces que Dios se aparta de nosotros cuando nosotros estamos apartados o nos apartamos? Pues sí, pero fíjese bien, ¿quién es el que se aparta primero? ¿Quién es el que no le busca? Es el hombre. Somos nosotros. Nosotros mismos lo hacemos a un lado, nosotros mismos lo apartamos. Dios quiere caminar siempre con nosotros. Él quiere estar cerca de nosotros. Pero nosotros, la humanidad, el hombre, por muchas circunstancias, lo apartamos. Pero mire, si queremos que su presencia permanezca con nosotros, debemos entonces buscar a Dios fervientemente y esperar las señales de su presencia y de todo su poder en nuestras vidas. Vamos a ver ahora lo que dice Deuteronomio 4:29. Dice este versículo, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y más adelante agrega, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Fíjese, la palabra dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Porque, hermanos, para encontrarse con Dios,
o para encontrar a Dios y conocerlo en su plenitud, se le debe de buscar con una devoción sincera, con un corazón sincero, con un hambre genuina y una sed genuina de su presencia. Y es que experimentar el poder, experimentar la bendición y la justicia de su reino no es tan sencillo, porque esto solamente sucederá a los que con diligencia buscan a Dios, a los que desean estar cerca de Él, a los que desean la plenitud del Espíritu Santo y a los que desean el regalo de la vida eterna también. Por lo tanto, es poner nuestra fe en Dios y buscarle con todo nuestro corazón. Necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en el Señor. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primeramente necesitamos poner nuestra fe en Él, creer en Él. Y luego, una vez que nos hemos acercado y creemos en Él y caminamos con Él, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Él es galardonador. Él premia a los que le buscan, y la presencia continua de Dios y los beneficios que ella trae, esa es nuestra recompensa. La bendición de Dios es nuestra recompensa. Por otro lado, quiero decirle que debemos de buscar a Dios individualmente, personalmente, cada uno de nosotros en particular. En el Salmo 34:4, el salmista dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por lo tanto, cada individuo, cada persona debe buscar a Dios. Está capacitada para encontrarse con Dios. Cada uno de nosotros, de manera personal, debemos de ir en busca de un encuentro con Dios y permanecer en Él. Mucha gente piensa que viniendo a sentarse a la iglesia está buscando a Dios, porque los demás están adorando, están alabando, están leyendo, están orando, y dice, pues aquí debe estar Dios, y yo si me siento ahí, pues ya Dios, voy a tener un encuentro con Él. Muchas veces sucede porque Dios toca el corazón, pero el simple hecho de venir y sentarse en una silla, en una congregación, no es buscar a Dios. Tenemos que buscarlo de una manera personal. Él quiere una relación personal contigo. Tú eres su hijo. Él quiere una cercanía contigo. Quiere hablar a tu oído, quiere hablar a tu corazón, quiere obrar en ti, hacer milagros en tu persona. Tener una relación íntima contigo, de amor, de padre a hijo. Ahora, ¿cómo vamos a encontrarlo? ¿Cómo vamos a encontrar a Dios? ¿Cómo vamos a hallarlo? Primeramente, cambiando el rumbo de nuestra vida. Porque la dirección que a veces llevamos en la vida nos va a llevar a algún lado, pero no nos conduce a Dios. Por eso Proverbios 14:2 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
camino de perdición. Muchas veces creemos que vamos en el camino correcto y lo único que a donde nos lleva ese camino es a la perdición. Por eso tenemos que encontrar y buscar a Dios buscando esa presencia, siguiendo la dirección que nos da su palabra. Déjeme decirle primeramente que es por el camino de la fe, es decir, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque usted conoce ese versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe en el Hijo de Dios. Es por fe que vamos a buscarlo y vamos a encontrarlo. También es por el camino del arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento también es un camino para encontrarse con Dios. Muchos sabemos, y si usted no lo sabe, se lo voy a decir, el pecado es el que nos separa de Dios. Si Dios no está obrando en nuestra vida, si Dios no está dirigiendo nuestros caminos, si no hemos recibido la bendición de parte de Dios, si no vemos cumplidas sus promesas en nosotros, es porque hay pecado quizás en nuestra vida. Y el pecado nos separa de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos para que sean borrados esos pecados y vengan, dice la palabra, de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de bendición. Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que confesar. Es también por el camino de la confesión que nosotros encontramos a Dios. Romanos 10:9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, cuando hablamos con algunas personas, podemos ver que cuando hablan de su vida, cuando hablan de sus problemas, cuando hablan de sus situaciones, nos muestran un común denominador. Notamos vidas vacías, soledad, decepción, frustración, depresión, tristeza, dolor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué las personas llegan a estar en estas condiciones? ¿O por qué las personas viven su vida en estas condiciones? El problema aquí es que estas personas están buscando satisfacción en diferentes cosas temporales, unos en lo material, otros en el dinero, en las posesiones, otros a través de una relación sentimental, llámese amigos, novios, esposa, esposo, otros en el trabajo, en los deportes o en pasatiempos personales. Pero al final siempre es lo mismo. Encontramos personas insatisfechas. Pero déjeme decirle lo que el Salmo 16:11 nos expresa. En este salmo se encuentra una frase que dice, en la presencia de Dios hay plenitud
gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, ese es el problema. Las personas no han entendido o no hemos entendido que el único que puede llenar nuestra vida, el único que puede satisfacernos totalmente es Dios. En ese verso que acabamos de leer dice que en Él hay plenitud. La palabra plenitud quiere decir, entre otras cosas, todo, completamente. Llenura absoluta. Significa que en Dios lo tenemos todo, todo, absolutamente. El Señor nos muestra que en la plenitud de su presencia las cosas cambian, todas las cosas son diferentes. La palabra dice que Él cambia nuestro lamento en baile, la tristeza, el dolor, la angustia, la ansiedad son cambiadas en gozo y en la plenitud de la presencia de Dios. Su presencia nos hace sentir y vivir en esa plenitud. La presencia de Dios renueva, fortalece, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Cuando estás cansado, cuando te sientes débil, recuerda que Él nos da nuevas fuerzas, como de búfalo, dice la Biblia. Estoy mencionando algunos de los beneficios que tenemos nosotros o que podemos obtener cuando buscamos la presencia de Dios. La presencia de Dios sana. Cuando estás herido o si sabes que tu corazón tiene heridas, busca la presencia de Dios, porque ahí serás sanado totalmente. No solamente tu cuerpo, sino también tu alma, tu corazón. La presencia de Dios produce esperanza. Cuando crees que todo está terminado, cuando crees que ya todo acabó, en la presencia de Dios encontrarás una palabra que te levantará y te dirá que aún hay esperanza. La presencia de Dios te lleva a una dimensión especial en la cual tu fe cambia y te hace ver cosas que otros no pueden ver. Como por ejemplo, vas a poder ver los milagros de parte de Dios. Porque tú no podrás ver milagros si no estás en la presencia de Dios. Muchos están esperando un milagro en su vida. Muchos quieren ver un milagro obrar en su vida o en la vida de algún ser querido. Pero si no estamos en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a poder mirar esos milagros? Y el gran peligro de estar apartados de Dios, el gran peligro de estar fuera de la presencia de Dios es que te arriesgas y el pecado puede alcanzarte. Porque en la presencia de Dios no hay pecado. Eso me lleva al punto que quiero enfatizar. El por qué la gente no disfruta la presencia de Dios. Hay un gran enemigo, y lo acabo de mencionar, se llama pecado. Por eso es importante que si tú quieres, si tú deseas la presencia de Dios en tu vida, debes de estar limpio de pecado. Y si descubres que hay pecado en tu vida y crees que esto está siendo una barrera, un obstáculo, te tengo noticias. Primera de Juan 1:9 dice que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice el Salmo 15:1, ¿quién entrará? ¿Quién puede vivir en la presencia de Dios? El limpio de corazón. El limpio de corazón. Por eso tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados, pedir perdón. Y dice la palabra que hay alguien que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ese alguien se llama Jesucristo. Ahora,
Si estás pensando cuál es el mejor momento o cuál es el tiempo para buscar a Dios, hoy es el día. Hoy y todos los días. Al decir hoy es el día, se quiere decir que hoy es el mejor tiempo. Y de hecho, para muchos puede ser el único tiempo para buscar a Dios. Porque mañana quizás sea demasiado tarde. Mira lo que dice Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pero, ¿qué será esto de que los que no están en Cristo Jesús en sus pecados morirán? Los que no están en Cristo, los que no han creído en el Hijo de Dios, los que no han confesado sus pecados y se han arrepentido, siguen en sus propios pecados. Y en sus pecados morirán. Como está sucediendo el día de hoy, muchos están muriendo en esta pandemia sin conocer al Hijo de Dios y sin haberse arrepentido de sus pecados. Y la palabra misma en Hebreos 4:7 nos da este consejo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, recibe a Jesús para que la presencia de Dios permanezca en tu vida para siempre. Hay muchos que reconocen la necesidad de buscar a Dios, pero no lo han hecho. Hay una necesidad en su corazón, pero no lo hacen, no están buscando a Dios. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pablo dijo allá en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando decimos hoy, este es el tiempo. Cuando decimos hoy puedes encontrar a Dios, esa palabra implica una promesa. Y esa promesa es la de poder encontrar a Dios y tener comunión con Él hoy mismo. Sí, si tú decides hacerlo, hoy mismo puedes encontrar al Señor. Puedes tener un encuentro con Dios. Puedes empezar a permanecer en su presencia. Porque mañana no sabemos si todavía estaremos aquí. Más en estos tiempos tan peligrosos, con tanta cosa allá afuera, con tanta contaminación, con tanto pecado. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Estamos hablando de buscar la presencia de Dios. Hoy usted puede tomar el camino que le conduzca a Él. Y yo le pregunto, ¿quiere usted venir al encuentro con Dios? Entregue su vida al Señor. Y yo quiero hacer una oración con todas aquellas personas que aún no encuentran a Dios, que aún no conocen a Dios, que no han creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede perdonar sus pecados. Para encontrarse con Dios, para poder buscar a Dios y tener un encuentro personal con Él, es necesario el arrepentimiento. Pedir perdón por los pecados y quedar limpio de todo eso y comenzar una nueva vida. Una vida en la presencia de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la vida que me has dado. Gracias por todo este tiempo que me has permitido vivir, Señor.
Quizás he estado caminando por el camino equivocado. Quizás, Señor, he creído que la vida que llevo me conduce a un fin bueno, pero me doy cuenta que no. Todos estos años, todo este tiempo, toda mi vida he estado en el camino incorrecto, en el camino equivocado. Pero hoy es el tiempo de buscarte. Hoy es el tiempo de tener un encuentro contigo de manera personal. Y en este momento yo decido hacerlo. Por eso, este día te digo, Señor, ven a mi vida. Entra en mi corazón, Jesús. Toma el control de todas las cosas. Reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he hecho las cosas mal, que me he equivocado. Pero hoy me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y te pido perdón. Lávame, Señor, con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que fue a la cruz a morir por mis pecados, y con su sangre Él puede perdonarme, puede cubrir toda mi vida y perdonar y olvidar todos y cada uno de mis pecados. Jesús, abro mi corazón en este día y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo me entrego a ti completamente. Cámbiame, transfórmame, dame una nueva oportunidad, dame una nueva vida, Señor. Quiero caminar contigo, quiero buscarte todos los días de mi vida y recibir todas y cada una de las bendiciones que tú tienes preparadas para los que te buscan. Hoy decido comenzar a buscar tu rostro y comenzar a buscar tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, busquemos con afán, que ese sea nuestro afán de todo día. No preocupemos por lo que vamos a comer o vamos a vestir, dice la palabra, sino afanémonos por buscar el reino de Dios. Busquemos el reino de Dios primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Dios los bendiga y que estén bien. Cuídense, tomen las precauciones normales y la cobertura de Dios estará con ustedes también. Dios les bendiga.